Salmo 91, hermanos, por favor. 3 versículos 14 al 16. Nuestro tema hoy, esta noche, es los frutos del amor. Normalmente pensamos siempre cuando oímos la palabra frutos, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero el título de esta noche es los frutos del amor. El hermano hablaba del temor que hay en mucha gente debido a la pandemia. Pero si algo a los cristianos nos debe motivar, es confiar en las promesas que el Señor nos ha dado. Recuerden, a ver si recuerdan el texto, uno que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. En ese capítulo 41 de Isaías, versículo 10, dice de esa manera. Y en esa porción del 1 al 7, 3 veces se repite la palabra de Dios a su pueblo diciendo, no temas. Y les da la promesa, yo estoy contigo, yo soy tu sustentador, nunca me voy a apartar de ti, dice. Entonces, ahí está. Los cristianos hoy en día con esta pandemia, tememos más a esa pandemia que a Dios. Parece que a Dios no tememos porque lo ofendemos, le fallamos constantemente y conscientemente. Pero aquí en esta porción, el libro de los Salmos, si algo encontramos es el propósito que Dios tiene para nosotros a través de sus promesas. El Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa que nos dejó también. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de las promesas es para animarnos, para alegrarnos, para alentarnos y para acrecentar nuestra fe. Para eso son. Por eso aquí, el objeto de estos textos aquí en el libro de los Salmos es acallar los temores, es animar la fe de nosotros como hijos de Dios. Porque siempre, aunque no haya pandemia antes de lo que estamos pasando, hemos tenido aflicciones. Hemos tenido aflicciones, pero siempre podemos abrigar la esperanza de que su presencia está con nosotros. Y eso debe ser a nosotros un consuelo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos lo dice. ¿Qué tanto creemos en las promesas del Señor? Si confiamos que su palabra es verdad, hay que confiar que Dios no miente. Hay que confiar que Dios no miente. Jesucristo mismo fue el cumplimiento de unas promesas. Una promesa fue dada a Israel diciendo, ¿dónde nacería Jesús? ¿Y qué pasó con esa promesa? Se cumplió. En su tiempo se cumplió. Los profetas también hablaron del propósito de su venida y se cumplió. Esas promesas que ellos dieron se cumplieron. ¿Por qué? Porque dijeron que iba a venir un redentor que iba a morir por nuestros pecados. Se cumplió. ¿Por qué? Porque fueron promesas. Y a nosotros como hijos de Dios hoy en día nos corresponde únicamente creer en esas promesas porque nos llenan de esperanza. Vean lo que dice el Salmo 91, versículos 14 al 16, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se dan cuenta de las promesas que da ahí, hermanos? ¿Se dan cuenta ustedes de la verdad personal que tenemos como cristianos acerca de esas promesas, hermanos? Aquí se nos muestran los frutos del amor. ¿Por qué, hermanos? Esta es una porción, hermanos, donde el salmista presenta a Dios mismo hablando a sus hijos, hablando a sus santos, estas palabras que son de consuelo y declarando la misericordia que Él tiene en nosotros.
¿Se dieron cuenta de los verbos ahí? Libraré, pondré, responderé, estaré, libraré otra vez, glorificaré, saciaré y mostraré. ¿Y los verbos están en qué? ¿Qué tiempo? Interesante, ¿verdad? Interesante cómo el Señor nos muestra aquí que a través de esas promesas que pertenecen a sus hijos, o sea, a nosotros, pero Él nos describe aquí 3 señales por qué pertenecen a nosotros. ¿Cuáles son las 3 señales? Fíjense bien ahí en versículo 14, una señal. Por cuanto en mí ha puesto, ¿qué? Su amor. ¿Qué le está diciendo David? Tú has puesto en mí, dice, tu amor. El Señor conoce que David estaba amando ¿a quién? A él. Y él lo declara el Señor aquí, por cuanto en mí ha puesto, dice, su amor. Esa es una señal que los que han puesto su amor en el Señor, ¿qué tienen? Esas promesas. Noten también ahí la parte que sigue en el versículo 14. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Otra vez las mismas palabras, por cuanto ha conocido mi nombre. Primero dice, por cuanto ha puesto su amor. Y segundo, por cuanto ha conocido, ¿qué? Mi nombre. Hermanos, ¿hemos conocido el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 4:12? Porque no hay, ¿qué? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solamente hemos puesto nuestro amor ahora en el Señor, sino que también le hemos conocido. Y todo aquel que ha invocado en oración recibiendo a Cristo sabe que ha guardado estas promesas porque el Señor las ha dado. Estos son los frutos del amor, hermanos, todos esos verbos que están ahí. Y en primer lugar, ¿qué promete el Señor? Librarnos. ¿Saben qué es interesante? Que dice el versículo, ¿verdad? Versículo 14 al final. Por cuanto en mí ha puesto amor, yo también lo libraré. David estaba pasando realmente por momentos difíciles. Sin embargo, la primicia de su corazón había obtenido el fruto de la salvación del Señor. Él estaba libre de la culpa, del poder y del pecado. Y él había cumplido el mandato que el Señor dijo en una ocasión. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El Señor sabía eso de David. ¿Por qué? Porque David realmente puso su corazón a Dios. Y Dios sabía cómo él era. Llegó al punto de decir que no había otro hombre como David, conforme a su corazón. Sabía del amor, ¿verdad? Que él había puesto en el Señor. Lo mismo hizo Dios con Josué, lo mismo hizo Dios con Abraham, lo mismo hizo Dios con Pablo, con Daniel. Siempre los libró por cuanto habían puesto en él, ¿qué? Su amor. ¿Cómo libró Daniel? De aquel lugar donde fue echado con sus amigos. Dios lo libró. ¿Cómo libró a Pablo? En diferentes ocasiones el Señor lo libró también. Entonces podemos ver que por cuanto hemos conocido al Señor y hemos puesto nuestro amor en Él, Él ha prometido que librarnos. Hermanos, ¿nos ha librado el Señor en estos días? Nos ha librado. Él nos ha librado, hermanos. ¿Por qué? Porque principalmente por cuanto pusimos en Él nuestro amor, por cuanto conocimos su nombre, Él nos ha librado de la condenación eterna primeramente. Ahí nos ha librado también de tiempos de angustia. Ahora, ahí habla también de angustia, fíjense bien. ¿Por qué? Porque dice, con Él estaré en la angustia. No pasamos las pruebas solos, hermano. Estos dos textos que hablan de librar, el versículo 14 y también el versículo 15, muestra esto, ¿verdad? Librar. Librar, fíjense bien. Dios nos puede librar de la angustia
y Dios nos puede librar en la angustia. Hay una diferencia. Nos puede librar de la angustia que pueda llegar y nos puede librar cuando estemos en angustia también. Hermanos, qué agradable es saber realmente que un día cuando lo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos libró de la condenación eterna que había contra nosotros. Romanos 8.1 dice eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos libró de esa condenación. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro amor en Él. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Él nos amó primero. ¿Qué vemos en segundo lugar aquí? Otro verbo. Fíjense bien ahí, versículo 14, la parte que dice, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En otras palabras, nos va a exaltar. Lo pondré en alto. Eso habla de qué? Que después de la salvación viene la exaltación. La exaltación, o podemos decirlo en otras palabras, ser salvado es ser exaltado por el Señor. ¿Por qué razón? Porque hemos sido sacados del hoyo en que estábamos. Hemos sido librados de ese tormento que se avecinaba sobre nosotros. Y ahora, si hemos sido crucificados con Cristo, con Él también seremos resucitados y exaltados. Es la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Y todo por qué? Por haber conocido su nombre. No olviden Hechos 4:12, que nos habla quién es ese nombre. Y esto es lo importante para nosotros, cuando dice, y en ningún otro hay salvación. No busquemos otros nombres para ser salvos, porque no los hay. ¿Solamente en quién? En el Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto en alto y estamos fuera de la zona de peligro en cuanto a la condenación eterna. Estamos fuera de la zona de peligro. Dios nos puede también poner en alto, ¿para qué? Para que podamos mirar que las cosas de este mundo no son nada comparadas con las que Él nos ofrece. No son comparadas. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nos ha puesto ya, ¿no de qué? En alto. Realmente. Y la razón es porque Él nos exaltó, nos puso en alto. Y todo porque pusimos en Él nuestro amor. Y por cuanto conocimos su nombre. Y ahí está una clave también en el otro verbo ahí, en el versículo 15. Dice, me invocará y yo qué, le responderé. Hermanos, amigos, ¿han experimentado respuesta de Dios respecto a esta promesa de respondernos? Yo sí. Y espero que usted también. Porque la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, Dios las sabe ya, pero Él quiere que nosotros, ¿qué? Se las digamos. Se las digamos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la plena certidumbre de que si hemos puesto nuestro amor en Dios, Él nos responderá. Padres y mamás, ¿hay hijos respondones? ¿Qué pasó, mamá? Qué diferencia, ¿verdad? Ahí responden, pero no muy agradablemente. Sin embargo, con Dios es todo lo contrario. Él promete respondernos en nuestras peticiones cuando oramos. El versículo dice ahí, cuando invocamos. Me invocará, dice, ¿verdad? En otras palabras, solamente el amor a Dios es nuestro motivo y entonces vamos a escuchar su respuesta porque no pedimos mal, porque puede suceder que pidamos mal. A veces pedimos, como dice Santiago, para nuestros deleites.
No para que se haga la voluntad de Dios en nosotros, sino para nuestros deleites, o sea, por nuestro egoísmo. Solamente, hermanos, mediante los actos de misericordia y gracia de parte de Dios, Él va a responder cuando ve que nuestras peticiones son conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y eso va a fortalecer nuestras almas para continuar clamando a Dios por cuanto amamos al Señor y por cuanto hemos conocido su nombre. ¿Saben que una de las respuestas más tristes que el Señor va a dar la tenemos ahí en el libro de Mateo? Ustedes saben que en una ocasión muchos dirán, en tu nombre echamos ¿qué? Y en tu nombre hicimos, y en tu nombre, usando el nombre que no habían conocido. O si lo conocieron históricamente, pero personalmente no lo habían conocido. ¿Y cómo sabemos que no lo habían conocido personalmente? Por lo que el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Ahí está un ejemplo, hermanos, de los que realmente conocen al Señor por su nombre y de los que dicen conocerlo por su nombre. Y hoy en día abundan muchos, pero si usted y yo hemos experimentado por la gracia de Dios esa salvación que el Señor nos ha dado, tenemos la promesa de saborear esa gracia en diferentes situaciones, sabiendo que el Señor nos va a responder, sabiendo que lo va a hacer. Y lo principal es que fuimos salvos por la gracia de Dios. Dios respondió cuando clamamos a Él por salvación. Dios respondió. Y hermanos, ¿por qué? Porque ahora hemos puesto nuestro amor a Dios y hemos puesto también con certeza diciendo que conocemos ese nombre, el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es la otra promesa, hermanos? Ahí mismo en el Salmo 94, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 15, con Él estaré yo. Interesante, con Él estaré. Hermanos, todos hemos pasado tiempos difíciles, pero una cosa es segura, el Señor ha estado con nosotros. El Señor ha estado con nosotros. Esa es su promesa de compañía, esa es su promesa de comunión. Y como dice ahí, en el día de qué? De la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Hermanos, ¿qué es la angustia? ¿Cómo experimentamos la angustia? ¿A qué se debe la angustia que a veces pasamos? A situaciones difíciles, a problemas fuera de nuestra familia, pero que nos alcanzan a nosotros y aún dentro de nuestra familia. Situaciones de angustia. Pero hermanos, si llega a momentos difíciles, algo es no temer, porque el Señor dice, con Él estaré. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerdan lo que dijo el salmista también? Aunque ande en valle de muerte, ¿qué dijo después? No temeré mal alguno. ¿Saben qué salmo es, verdad? Más conocido de todos, el Salmo 23, hermanos, ¿verdad? Salmo 23. ¿Por qué? No temeré mal alguno. Y después dice ahí, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. ¿Y qué dijo aquí al salmista él? Con él estaré yo. Con Él estaré yo. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer su presencia permanente en una necesidad continua que podamos tener. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. ¿Saben qué olvidamos a veces, hermanos? Que a veces usamos partes de nuestra vida para cometer pecado y olvidamos que Él está también con nosotros. Es como si estuviéramos invitándolo. Porque está con nosotros.
Imagínense la tristeza que puede sentir el Señor cuando Él ha prometido estar con nosotros. Él quiere conducirnos en una vida de victoria, en una vida de poder, en una vida realmente que le honre y le glorifique a Él. Por eso la pregunta aquí que deberíamos hacer, si Él va a estar con nosotros, la pregunta es, ¿yo quiero estar con Él? ¿Alguna vez usted ha dicho quizás y ha pensado, yo jamás diría eso, de que no quiero estar con Él? Pero a veces las palabras no necesitan decirlas uno. La manera en que nos portamos revela que no queremos estar con Él. Así de sencillo. Y muchas veces, quizás, ¿verdad? Debido a que muchas veces queremos estar en lugares no apropiados para el Señor, pero queremos estar ahí, en lugares que sabemos que no agradan a Dios. Cuando Él dice, yo estaré contigo. ¿Qué pensaremos en ese momento? Ni lo tomamos en cuenta el Señor. Lo dejamos a un lado. Nosotros somos los que queremos o no queremos que Dios esté con nosotros. Cuando usted y yo permitimos que un pecado nos esté asediando, y nosotros practicándolo, demostramos que no queremos estar con Él. No queremos estar con Él. Y a la vez no queremos reconocer que muchas veces vamos a lugares que son una ofensa a Dios y es un mal testimonio, no solamente para el cristiano, sino para aquellos que le conocen y que se dan cuenta. Hermanos, lo triste es que nosotros queremos dar satisfacción a la carne. Y voluntariamente queremos romper la comunión con Dios por ese deseo de la carne. Y muchas veces no solamente queremos hacerlo solos, sino que hasta invitamos también a otros que andan trastabillando por ahí. ¿Por qué? Porque usted sabe que un cristiano que anda mal no va a invitar jamás a un cristiano que sabe que está en comunión con Dios. Va a invitar siempre a otros que andan cojeando de la misma patrulla. A ellos, hermanos, cuando pensamos en esto, ¿hemos recibido alguna invitación de un lugar donde no debemos ir? Posiblemente sí, o posiblemente no. Sin embargo, ¿cuántas veces cedemos en lugar de ser testimonio? Cuando la Biblia dice que a veces invitamos, ¿verdad?, a cosas que no agradan a Dios por satisfacer los deseos de la carne solamente, no los deseos del Espíritu. Y Dios, aunque Él quiere estar con nosotros, nosotros somos los que no queremos estar con Él. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes me invitaría a mí a un bar, hermanos? No, hombre, ¿cómo crees? Si le digo al pastor, vas a ver que también yo voy. Vas a ver que ya yo continuamente ando en esos lugares. Pero ¿qué tal si el pastor le dice, eso se había tardado, hermanos? ¿Desde cuándo me hubiera invitado? ¿Usted cree que no soy humano? Pero hermanos, ahí es donde va a depender ¿qué? El amor a Dios y el haber conocido su nombre. Eso es lo importante. Y saber que por esas razones Él está con nosotros. Y lo importante es, fíjense bien, en el versículo 15 ahí, lo que dice al final. ¿Cuál es la promesa al final del versículo 15 ahí, hermanos? Note la gran promesa ahí. Después dice, lo libraré y ¿qué, hermanos? Glorificaré. ¿Se da cuenta, hermanos, del alcance de esta promesa? ¿Se da cuenta del alcance de esta promesa que los cristianos menospreciamos muchas veces? ¿Qué ha prometido el Señor? Glorificarnos, hermanos. Nosotros le honramos a Él poniendo nuestro amor. Y con eso el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Hermanos, si nosotros buscamos la honra que solo le pertenece al Señor, vamos a encontrar un favor muy especial para nuestra vida que se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos glorifique. ¿Saben qué es lo triste, hermanos?
Que el cristiano, al fin me va a glorificar el Señor, puedo hacer ¿qué? Lo que quiera. Hermanos, pero ¿ha pensado usted en lo maravilloso que es aquello, hermanos, de llegar un día a ser glorificados y no experimentar ya ningún dolor, ninguna tristeza, ningún llanto? ¿Por qué? Porque ya no habrá tiempos de angustia ni inseguridad. ¿Seremos qué? Glorificados. Un día, por la gracia de Dios, hermanos, Él nos dará cuerpos glorificados, cuerpos que ya no van a experimentar nada de lo que experimentamos en este mundo, hermanos. De esas cosas que nos agobian. En lo personal, hermanos, es maravilloso saber que por cuanto puse mi amor en Él, Él nos va a glorificar. Él lo va a hacer. Y ese fruto, hermanos, de ese amor debe estarse mostrando cada día en nuestras vidas. Si le amamos a Él, recordemos que Él nos amó primero. Un día, hermanos, por la maravillosa gracia de Dios, podemos verle cara a cara. Tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. No lo heredan. Así que nosotros como cristianos hoy en día tenemos suficientes motivos para seguir mostrando nuestro amor al Señor. Por cuanto hemos conocido su nombre, Él ha prometido que glorificarnos. Piense, usted y yo, pecadores viles, ruines, un día con cuerpos glorificados. ¿Y todo por qué? Por las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Qué más encontramos ahí? Versículo 16. Los saciaré de larga vida. Y luego dice ahí, y le mostraré mi salvación. No hay que perder de vista ni olvidar jamás las palabras del apóstol Pablo que dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La continuará hasta el final, dice. Hasta el final. ¿Cuándo comenzó la vida eterna en nosotros, hermanos? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Ahí comenzó. Y esta vida, créame o no, que hoy tenemos a través de Jesucristo, ha sido saciada. ¿Por qué ha sido saciada? Porque tiene que estar completamente saciada para la eternidad. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo? Yo les he dado vida y vida para que tengan ¿qué? Abundancia. Hermanos, en este mundo material en que vivimos, tenemos abundancia también, ¿o no? Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Tenemos abundancia. No nos podemos quejar. Sin embargo, esa abundancia no es comparable con la eternidad con Cristo. No es comparable. ¿Por qué? Porque hemos sido saciados aquí y seremos saciados por toda la eternidad también. ¿Sabe que usted y yo estaremos en esta tierra hasta que hayamos terminado la obra que Dios nos ha encomendado? Hasta ese tiempo. Y cuando estemos terminando esa obra, ¿qué dirá el Señor? Vámonos. Ya está suficiente maduro para ir al cielo. ¿Y qué? Él nos llevará. Pero una persona, hermanos, puede morir joven, pero puede morir joven con días llenos de gozo en el Señor. O por el contrario, puede morir joven sin haber conocido al Señor. Cuando se habla de una larga vida, hermanos, habla del privilegio y del gozo que debemos sentir aún sirviendo con muchos años. Aún sirviendo. Me admira, hermanos, ver a siervos de Dios, mayores que yo todavía, ministrando cada domingo. Todavía, ministrando. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que
mi opinión no es la del general del aquí, de que ya a los 65 hay que tirar el arpa, ¿no? Porque ya hay que disfrutar de la vida. La jubilación, ahora sí, ya, no quiero saber nada. Hermanos, en el servicio del Señor, aunque una persona no sea pastor y ya esté en edad de jubilarse, se puede jubilar de su trabajo secular, pero su servicio al Señor debe continuar. Debe continuar. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer que si tenemos vida, hay que vivirla llevando honra y gloria a Cristo, tal como Él lo espera. Él da a sus hijos vida eterna y uno tiene que estar contento, uno tiene que estar satisfecho que cuando llegue el momento de partir, estaremos en la presencia del Señor con un gozo incalculable, hermanos. ¿Por qué incalculable? Porque estaremos satisfechos, regocijados en el Señor, que dice, algunos domingos nada más. Y en cuanto estemos en el culto nada más, saliendo de ahí ya se acaba, ¿qué? El regocijo. Pablo dijo, regocijados en el Señor siempre. Siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque un día se nos va a mostrar completamente la salvación total que comenzó aquí en la tierra. Un día. Qué hermosa bienaventuranza, hermanos, y qué preciosa esperanza. Hermanos, esas son las promesas que tenemos aquí. ¿Promesas de qué? De lo que el Señor hará por nosotros. Hoy nosotros aquí sabemos y estamos conscientes de que tenemos promesas. Pero ¿qué tanto realmente, verdad? Podemos sentirnos bienaventurados por tener esas promesas. Y no solamente sentirnos, sino que somos ya bienaventurados, debido a lo que Jesucristo nos ha dado a conocer a través de su palabra. Hoy en día el cristiano tiene que comprender mejor la palabra. Hoy en día el cristiano tiene que concentrarse mejor en la palabra. Y hoy en día el cristiano tiene que creer cada día la palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera mostramos los frutos del amor al Señor, que es haberle conocido por su nombre. Qué bendición tenemos por ser hijos de Dios. Recuerden que una vez le dijo Dios a un patriarca, te bendeciré a ti y a tu tierra y a todas las naciones. Fue una promesa dada a qué patriarca, hermanos? A Abraham. Hermanos, y esa promesa ha llegado hasta nuestro alcance, porque somos parte de las otras naciones. Imagínense lo que el Señor nos ha dado desde un principio. Promesas, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa satisfacción, como les decía al principio, de animarnos, alegrarnos, alentarnos y acrecentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque esas promesas son una gran bendición para nosotros. Te libraré, te responderé, te exaltaré, te glorificaré, te mostraré. Y hermanos, tantas cosas que Dios nos ha prometido. ¿Qué debe ser eso? Desechar el temor en nosotros. Porque el Señor dijo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué tanto lo creemos? Si llegara a suceder algo, el Señor sigue estando con nosotros. De eso no hay duda. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Y su promesa es siempre segura. Oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo en que hemos meditado en tu palabra. Un tiempo en el cual, Señor, podemos ver estas preciosas promesas que son el fruto de tu amor. Un fruto, Señor, para los que han conocido el amor tuyo. Los que han conocido, Señor, tu nombre. Una bendición, Señor, grande para tu pueblo.
que ha experimentado ese conocimiento. Y es una verdad que nos debe motivar, Señor, para creer firmemente en las promesas que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad, Padre, que nos diste para estar aquí en esta noche. Te rogamos, Padre, que en todo momento nuestras vidas estén siempre reflejando un deseo, Padre, el deseo de agradarte a ti solamente. Pedimos tu bendición en todo lo que resta de esta noche, Padre, que tú, conforme a tu voluntad, nos lleves a nuestros hogares y nos des un buen descanso. Pero mientras tanto, Señor, te pedimos por todas las familias de nuestra congregación y por las familias en el mundo, Padre, que tú sigas protegiéndonos y guardándonos de esta pandemia, Padre. Que confiemos que tú, Señor, eres un Dios todopoderoso, que guardas a tus hijos, Señor, que eres nuestro escudo, que eres nuestro refugio, que eres nuestra defensa y que nosotros, Señor, nos amparamos bajo las alas del Altísimo, Señor. Gracias, Padre bendito, por este día en el cual nos permitiste realizar diferentes actividades. Gracias por la vida que nos das, no solamente física, sino también espiritual. Y te rogamos, Padre, tu bendición en todo. Te lo pido humildemente en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador, en quien te damos las gracias. Amén.